Fui yo quien pagó por la casa de vacaciones para toda la familia. $45,000. Cada centavo salió de mi cuenta, de mi trabajo, de mis manos cansadas. Y entonces mi nuera llegó dividiendo los cuartos como si fuera la dueña del lugar. Mi mamá se queda con el cuarto principal, dijo Claribel con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Mi papá con el segundo cuarto, el que tiene vista al lago. Hizo una pausa. Me miró directo a los ojos. Y él puede dormir en el sofá. Él. Ni siquiera dijo mi nombre. Solo él, como si fuera un objeto más en la sala. Mi hijo Flavio estaba ahí, de pie junto a ella, con los brazos cruzados. Esperé a que dijera algo. Esperé a que me defendiera, que recordara quién había pagado cada ladrillo de esa casa, cada ventana, cada maldito tornillo de la puerta principal. Pero no dijo nada. Los padres de Claribel, Ernestina y Federico, intercambiaron miradas incómodas por un segundo. Solo un segundo. Después, Federico asintió y tomó su maleta. Bueno, si así lo decidieron ustedes, murmuró, subiendo las escaleras hacia el cuarto que mi nuera acababa de asignarle. Ernestina me dio una palmadita en el hombro al pasar. Una palmadita. Como si eso arreglara algo. Me quedé ahí parado en medio de la sala, con mi maleta todavía en la mano, sintiendo como el piso se hundía bajo mis pies. La casa olía a nuevo, a pintura fresca, a madera recién barnizada. Había escogido cada detalle pensando en momentos como este. Momentos en familia. Momentos de felicidad. Pero no había felicidad en ese silencio pesado que llenaba el espacio entre mi hijo y yo. Flavio, dije finalmente. Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Él suspiró. Ese suspiro cansado, como si yo fuera un problema más en su lista de pendientes. Papá, no hagas un drama de esto, respondió sin siquiera mirarme. Estaba revisando su teléfono, los dedos deslizándose sobre la pantalla con esa indiferencia que me dolía más que cualquier grito. Es solo por unos días. El sofá es cómodo. Flavio, yo pagué esta casa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Soné desesperado. Soné como un viejo suplicando por respeto. Claribel soltó una risita. Una risa corta, seca, que cortaba como vidrio. Ay, suegro, siempre con lo mismo, dijo, acomodándose el cabello. Sí, ya sabemos que usted pagó. Pero esta es una casa familiar, ¿no? Y en las familias se comparte. Se hacen sacrificios. Sacrificios. Esa mujer hablaba de sacrificios. Mi hijo finalmente levantó la vista del teléfono. Me miró con esos ojos que antes me miraban con admiración cuando era niño, cuando me esperaba en la puerta después de mis turnos dobles en la fábrica, cuando me abrazaba y decía gracias, papá, cada vez que le compraba algo que había pedido. Ahora esos ojos estaban vacíos. Papá, ya está decidido, dijo con voz firme. No vamos a cambiar todo el plan solo porque tú te sientes ofendido. Todos estuvieron de acuerdo. Es lo más práctico. Lo más práctico. Asentí despacio. No tenía fuerzas para pelear. No en ese momento. Dejé mi maleta junto al sofá. Un sofá gris de 3 cuerpos que había costado $1,200. Lo recordaba porque yo había firmado el cheque. Esa noche, mientras todos cenaban en el comedor grande, riendo y sirviendo vino en las copas que yo también había pagado, yo me quedé en la sala. No me invitaron a unirme. Simplemente asumieron que no tenía hambre. Tenía hambre. Pero más tenía orgullo. Un orgullo roto, pisoteado, pero todavía ahí. Me acosté en ese sofá, mirando el techo de madera oscura, escuchando las voces que venían del otro lado de la casa. Ernestina contaba alguna anécdota. Federico reía. Claribel servía más vino. Y Flavio, mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mis hombros cuando aprendió a caminar. El muchacho que llevé a su primer día de universidad. El hombre al que le di todo lo que nunca tuve. Él también reía. A las 2 de la madrugada, cuando la casa finalmente quedó en silencio, me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, el lago brillaba bajo la luz de la luna. Había imaginado este momento tantas veces. Estar aquí, en esta casa, viendo ese lago, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero no sentía nada de eso. Solo sentía frío. Regresé al sofá. Cerré los ojos. Y por primera vez en 40 años, desde que mi esposa murió y me quedé solo criando a Flavio, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mi propio hijo. Sentí desprecio. Al día siguiente, Claribel bajó a desayunar tarareando una canción.
Se sirvió café en una de las tazas nuevas y me miró como si recién notara que yo seguía ahí. ¿Dormiste bien, suegro?, preguntó con esa dulzura falsa que usaba cuando había gente delante. Pero no había nadie más. Solo ella y yo. No respondí. Ella sonrió más amplio. Es que el cuarto principal es hermoso, continuó, sentándose en el sillón frente a mí. La cama es tan grande, tan cómoda. Ernestina dice que durmió como bebé. Deberías estar feliz de que tu familia esté disfrutando lo que tú construiste. Cada palabra era una bofetada. Flavio apareció minutos después, en pants deportivos y una camiseta cara. Se estiró, bostezó. Buen día, dijo sin mirarme, dirigiéndose directo a la cocina. Flavio, lo llamé. Se detuvo. No se volteó. Necesito hablar contigo. Ahora no, papá. Voy a salir a correr. Y se fue. Así de simple. Así de cruel. Claribel se levantó, dejó la taza en la mesa de centro, y antes de subir las escaleras, se inclinó cerca de mí. Aprende a estar agradecido, Isauro, susurró. O la próxima vez ni siquiera tendrás el sofá. La miré a los ojos. Esos ojos verdes, calculadores, fríos. Y algo dentro de mí se rompió. No, no se rompió. Se endureció. Porque en ese momento entendí algo con una claridad brutal. Mi hijo no iba a defenderme. Mi familia no iba a respetarme. Y si yo no hacía algo, iba a pasar el resto de mi vida durmiendo en sofás que yo mismo compré. Esa tarde, mientras todos se bañaban en el lago, saqué mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Buenas tardes, oficina del abogado Morales. Necesito una cita, dije con voz calmada. Es urgente. Para entender cómo llegué a ese sofá, a esa humillación, tienen que conocer la historia completa. Tienen que saber quién fui antes de convertirme en el hombre invisible de mi propia familia. Mi nombre es Isauro Velasco. Tengo 67 años. Y durante 42 de esos años, lo único que hice fue trabajar. Conocí a mi esposa Adela cuando tenía 23. Ella era cajera en un supermercado del centro, yo trabajaba en una fábrica de autopartes. Nos casamos 6 meses después de conocernos porque en ese entonces uno no perdía el tiempo. Cuando amabas, amabas. Cuando decidías construir algo, lo construías. Flavio nació 2 años después. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos de su madre y mi nariz. Recuerdo que cuando lo cargué por primera vez en el hospital, hice una promesa silenciosa. Este niño nunca iba a pasar las necesidades que yo pasé. Yo crecí sin padre. Mi madre limpiaba casas para darnos de comer a mí y a mis 2 hermanas. Usaba ropa heredada, zapatos con agujeros tapados con cartón. Comía lo que sobraba. Y juré que mi hijo no conocería ese hambre, esa vergüenza. Cumplí esa promesa. Pero ahora me pregunto si ese fue mi error. Adela murió cuando Flavio tenía 9 años. Cáncer de mama. Rápido, brutal, sin piedad. En 6 meses pasamos de un diagnóstico a un funeral. Recuerdo a mi hijo llorando en la primera fila de la iglesia, aferrándose a mi brazo, preguntándome por qué Dios se había llevado a su mamá. No tuve respuesta entonces. Tampoco la tengo ahora. Me quedé solo con un niño de 9 años, una hipoteca y 2 trabajos. Trabajaba en la fábrica de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después manejaba 20 minutos hasta un almacén donde hacía inventarios hasta las 10 de la noche. Dormía 5 horas. Y repetía. Los fines de semana lavaba autos en un estacionamiento. Flavio venía conmigo veces. Se sentaba en una silla plegable haciendo tareas mientras yo enjabonaba parabrisas bajo el sol. Nunca se quejó. Era buen niño. O eso creía yo. Cada centavo que ganaba tenía un destino. Comida, escuela, ropa para Flavio. Yo usaba la misma chamarra durante años. Comía frijoles con arroz 5 días a la semana para que mi hijo pudiera comer carne. Manejaba un auto del 87 que se descomponía cada 2 meses. Pero lo arreglaba yo mismo en el garaje porque llevar a Flavio a una buena escuela costaba más de lo que ganaba en un mes. Cuando cumplió 15, quería unos tenis de marca. Todos sus compañeros los tenían, decía. Costaban $180. Yo ganaba 1,200 al mes. Hice horas extra durante 3 semanas. Le di los tenis en su cumpleaños. Gracias, papá, dijo, abrazándome. Pero noté algo en sus ojos. Una especie de vergüenza. Como si le diera pena que yo hubiera tenido que esforzarme tanto por algo que para otros era simple. Debí prestar atención a esa mirada.
La universidad fue otro sacrificio. Flavio quería estudiar administración de empresas en una privada. La colegiatura era de $8,000 por semestre. Hice cuentas. Pedí un préstamo. Vendí el auto viejo y compré uno peor. Dejé de ir al doctor cuando me dolía la espalda porque cada consulta era dinero que podía ir a su educación. Durante 4 años pagué esa universidad. Flavio se graduó con honores. Lo vi cruzar el escenario con su toga negra, recibir su diploma, sonreír para las fotos. Estaba orgulloso. Pensé que todo había valido la pena. En su discurso de graduación, agradeció a sus profesores, a sus amigos, a la institución. No me mencionó. Tal vez fue un olvido. Tal vez estaba nervioso. Eso me dije a mí mismo mientras aplaudía entre la multitud, con mi traje prestado y mis zapatos que ya necesitaban cambio de suela. Flavio consiguió trabajo rápido. Una empresa de logística. Buen sueldo, beneficios, futuro prometedor. Se mudó a un departamento cerca de su oficina. Yo lo ayudé con la mudanza, cargando cajas, armando muebles. Él me dio $200 por la ayuda, como si fuera un empleado más. Pero me callé, porque así era yo. Isauro Velasco, el hombre que se callaba, el hombre que tragaba, el hombre que sonreía aunque le doliera. Conoció a Claribel 2 años después. Ella trabajaba en recursos humanos de la misma empresa. Cabello largo, sonrisa perfecta, ropa cara. Venía de una familia con dinero. Su padre Federico tenía un negocio de importaciones. Su madre Ernestina nunca había trabajado un día en su vida. La primera vez que la llevó a casa, a mi pequeña casa de 2 habitaciones donde todavía vivía yo solo, vi cómo Claribel miraba todo. Los muebles viejos. Las paredes que necesitaban pintura. La cocina con electrodomésticos de hace 20 años. No dijo nada. Solo sonrió. Pero sus ojos lo dijeron todo. Yo no era suficiente. Mi casa no era suficiente. Mi vida no era suficiente para el nivel que ella esperaba. Flavio se casó con ella 8 meses después. La boda costó $35,000. Federico pagó la mayor parte, pero yo también aporté. Saqué otro préstamo. $5,000 para que mi hijo tuviera una boda digna de su nueva familia política. En la boda, me sentaron en la mesa 7, lejos del templete principal, junto a primos lejanos de Claribel que no conocía. Los padres de ella estaban en la mesa 1, junto a los novios. Aplaudí cuando dijeron sus votos. Sonreí en las fotos. Bailé una pieza con una tía de Claribel que me pisó 3 veces. Y me fui temprano porque nadie notó cuando me levanté de la mesa. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Flavio subió rápido en la empresa. Claribel dejó de trabajar para enfocarse en construir su hogar, según dijo. Se mudaron a una casa más grande. Yo los visitaba los domingos, llevaba pan dulce, preguntaba cómo estaban. Las visitas fueron haciéndose más cortas, más incómodas. Claribel siempre tenía algo que hacer. Flavio siempre estaba cansado. Papá, mejor nos vemos otro día, ¿sí? Decía mi hijo, despidiéndome en la puerta después de 20 minutos. Dejé de visitarlos cada domingo. Pasé a cada 15 días. Después una vez al mes. Después solo en cumpleaños y Navidad. Y aún así, sentía que estorbaba. Hace 3 años, decidí hacer algo grande. Algo que demostrara que todavía era importante, que todavía podía aportar. Había ahorrado durante años. Pequeñas cantidades que guardaba en una cuenta que Flavio no conocía. Para emergencias, me decía. Para algo especial. Junté $45,000. Y compré la casa de vacaciones. Una cabaña hermosa junto al lago, a 2 horas de la ciudad. 3 habitaciones, 2 baños, cocina grande, sala con chimenea, vista increíble. Pensé que sería nuestro lugar. Donde la familia se reuniría. Donde haríamos memorias. Donde mi hijo finalmente me vería de nuevo. Le mostré las fotos a Flavio. Él apenas las miró. Está bien, papá, dijo sin levantar la vista de su computadora. Pero ¿para qué compraste algo tan grande? Tú vives solo. Es para la familia, respondí. Para que vengan, para que pasen tiempo juntos. Claribel entró a la habitación en ese momento. ¡Ay, suegro, qué lindo!, dijo con esa voz que ya empezaba a reconocer como falsa. Aunque hubiera sido bueno que consultaras antes. Uno no compra propiedades así como así. Consultar. Como si necesitara permiso para gastar mi propio dinero. Bueno,
Ya está comprada, dije, tratando de sonar firme. Podemos ir el próximo fin de semana largo. Todos juntos. Flavio suspiró. Voy a estar ocupado, papá. Tengo un proyecto importante en la oficina. No fuimos ese fin de semana. Ni el siguiente. Ni el siguiente. La casa estuvo vacía durante meses. Hasta hace 2 semanas, cuando Claribel tuvo una idea. Deberíamos usar la casa de tu papá para las vacaciones de verano, le dijo a Flavio durante una cena. Yo estaba ahí, sentado en la punta de la mesa, comiendo en silencio como siempre. Podemos invitar a mis papás. Sería lindo que toda la familia pasara tiempo junta. Toda la familia. Pero cuando decía eso, sus ojos no me incluían. Y así fue como terminamos aquí. En la casa que yo pagué. Con mi nuera distribuyendo cuartos como si fuera suya. Con mi hijo mirando para otro lado mientras me mandaban al sofá. Ahora, acostado en ese mueble que yo mismo elegí y pagué, mirando el techo de la casa que yo construí con el sudor de 40 años de trabajo, entendí algo que debí entender hace mucho tiempo. El amor incondicional que le di a mi hijo se había convertido en desprecio incondicional de su parte. Saqué mi teléfono de nuevo. Releí el mensaje del abogado Morales confirmando nuestra cita para el lunes. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Porque el viejo Isauro, el que se callaba, el que tragaba, el que aceptaba cualquier migaja de afecto, ese viejo acababa de morir en ese sofá. El que quedaba era otro hombre. Uno que ya no tenía nada que perder. Los primeros 3 días en esa casa fueron una clase magistral de humillación silenciosa. No fue un solo golpe devastador, sino cientos de pequeños cortes que sangraban despacio, casi imperceptibles para quien no estaba prestando atención. Pero yo estaba prestando atención. Por primera vez en años, estaba mirando todo con absoluta claridad. La mañana del segundo día, desperté temprano en ese sofá con un dolor en el cuello que me recordó que tengo 67 años y una columna que ya no perdona malas posturas. Escuché movimiento en el piso superior. Pasos suaves, el crujir de las tablas de madera. Eran las 6:30 de la mañana. Me levanté, doblé la manta que había usado como cobija y la dejé perfectamente acomodada en el respaldo del sofá, como si quisiera borrar cualquier evidencia de que había dormido ahí, como si quisiera mantener la ilusión de que todo estaba bien. Fui a la cocina y preparé café. Café para todos, como siempre había hecho. Puse la cafetera grande, saqué las tazas nuevas del gabinete, corté fruta fresca que había comprado el día anterior en el pueblo. Preparé todo como si fuera el anfitrión de mi propia casa, porque eso era lo que siempre había sido, un hombre que servía, que daba, que preparaba el escenario para que otros disfrutaran. Federico fue el primero en bajar. Se veía descansado, con el cabello húmedo de la ducha, usando una bata cara que probablemente costaba más que mi ropa de todo un mes. Me miró con algo que podría haber sido lástima o incomodidad, nunca supe distinguir bien entre las dos. Buenos días, Isauro, dijo, sirviéndose café en una de las tazas que yo había dispuesto. ¿Dormiste bien, supongo? Supongo. Como si no fuera obvio que había pasado la noche en un sofá mientras él disfrutaba de una cama king size con sábanas de 500 hilos que yo había comprado pensando en el confort de mi familia. Bien, gracias, respondí, porque eso era lo que se esperaba de mí, que mintiera, que sonriera, que hiciera como si nada estuviera mal. Ernestina bajó media hora después, seguida de Claribel. Las dos venían riendo por algo, algún chiste privado que habían compartido en el cuarto principal, en mi cuarto, el que yo había imaginado para mí cuando firmé los papeles de compra. Claribel se sirvió café sin siquiera mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario, un electrodoméstico más en esa cocina que olía a madera de pino y a café recién hecho. Mamá y yo estábamos pensando que podríamos ir al pueblo hoy, dijo Claribel, untando mermelada en una tostada que yo había preparado. Hay unas tienditas de artesanías que se ven lindas en internet. Podríamos comprar algunas cosas para decorar nuestras casas. Nuestras casas. No esta casa. No la casa que yo compré con el dinero que gané limpiando parabrisas los fines de semana, trabajando turnos dobles, comiendo arroz con frijoles para ahorrar cada centavo posible. Flavio fue el último en aparecer. Eran casi las 10 de la mañana cuando finalmente bajó las escaleras, bostezando, revisando su teléfono como siempre, existiendo en su propia burbuja donde yo era apenas un ruido de fondo. No dijo buenos días. No preguntó cómo había dormido. Simplemente tomó una taza de café, se la llevó a la sala y se sentó en el mismo sofá donde yo había pasado la noche retorciéndome para encontrar una posición que no me destrozara la espalda. Flavio, lo llamé desde la cocina, tratando de sonar casual, tratando de no sonar como lo que era,
un padre desesperado por un poco de atención de su propio hijo. ¿Qué planes tienes para hoy? Él ni siquiera levantó la vista del teléfono. Claribel y yo vamos a salir un rato, respondió con esa voz plana, distante, que había perfeccionado en los últimos años. Probablemente vayamos al pueblo, caminemos por ahí, no sé. Probablemente. No sé. Palabras vacías de un hombre que había dejado de incluirme en su vida hace tanto tiempo que ya ni siquiera se molestaba en disimularlo. Podría acompañarlos, dije, y odié cómo sonó mi voz, como un niño pidiendo permiso para jugar con los demás niños en el recreo. Claribel apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta para intervenir justo en el momento preciso. «Ay, suegro, es que vamos a caminar mucho y con el sol que hace, no quisiéramos que se cansara», dijo con esa preocupación tan falsa que dolía más que si me hubiera dicho directamente que no me querían ahí. «Mejor quédese aquí descansando, disfrute de la casa, de la tranquilidad. Para eso compró este lugar, ¿no? Para descansar». Y ahí estaba de nuevo, esa habilidad que tenía para torcer todo, para hacer que mis propias decisiones, mis propios sacrificios, sonaran como si hubieran sido solo para mí, como si yo fuera un viejo egoísta que había comprado una casa de vacaciones para su propio placer solitario y ahora tenía que aguantar que su familia la usara. Se fueron todos juntos una hora después. Los vi desde la ventana de la sala mientras subían a la camioneta nueva de Flavio, esa camioneta de $45,000 que él había comprado el año pasado mientras yo seguía manejando mi auto del 2005 con el aire acondicionado descompuesto y un ruido en el motor que nunca había tenido dinero para arreglar. Los vi reír mientras acomodaban sus cosas, mientras Federico decía algo gracioso que hizo que todos soltaran carcajadas, mientras Claribel ajustaba sus lentes de sol caros y Ernestina revisaba su bolso de diseñador. Y yo estaba adentro, solo, en mi propia casa, mirando por la ventana como un fantasma que observa la vida pasar sin poder tocarla. La camioneta arrancó y desapareció por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. El silencio que dejaron atrás era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Me senté en el sofá, ese maldito sofá que se estaba convirtiendo en el símbolo de todo lo que había perdido, de todo lo que había permitido que me quitaran sin protestar. Fue en ese silencio absoluto, en esa soledad pesada como plomo, cuando empecé a notar cosas que antes había ignorado. Pequeños detalles que mi cerebro había registrado, pero que mi corazón se había negado a procesar porque procesar eso significaba aceptar una verdad que no quería aceptar. Me levanté y caminé por la casa. Realmente caminé, no solo pasé de un cuarto a otro, sino que observé, que miré con ojos nuevos, con ojos que ya no estaban nublados por la esperanza ingenua de que mi familia me amaba como yo los amaba a ellos. En el cuarto principal, el que Ernestina ocupaba, vi que había dejado varias de sus cosas regadas por todos lados. Cremas carísimas en el tocador, ropa tirada sobre la silla, zapatos en medio del cuarto. Como si ya se sintiera dueña del espacio. Como si esa habitación le perteneciera por derecho y no por la generosidad de un viejo tonto que había trabajado 40 años para poder comprar un lugar donde su familia pudiera descansar. En el segundo cuarto, el de Federico, encontré su laptop abierta sobre la cama. No la toqué, pero vi que tenía abiertas varias pestañas sobre inversiones inmobiliarias, sobre propiedades junto al lago, sobre precios de renta de casas vacacionales. Mi estómago se contrajo. ¿Estaba investigando cuánto podría rentar esta casa? ¿Estaba calculando el valor de algo que ni siquiera era suyo? Pero fue en el tercer cuarto, el que ocupaban Flavio y Claribel, donde encontré algo que hizo que todo cambiara. Sobre la mesa de noche había un cuaderno abierto. La letra era de Claribel, esa caligrafía perfecta que probablemente había practicado en colegios privados mientras yo trabajaba doble turno para que mi hijo pudiera ir a una escuela pública decente. No debí leerlo. Lo sé, pero lo hice. Y me alegro de haberlo hecho, porque lo que encontré ahí me abrió los ojos de una forma que nada más podría haberlo hecho. Convencer a F de que la casa debería estar a nombre de ambos. Papá dice que propiedades así aumentan de valor rápido en esta zona. Si la casa está solo a nombre del viejo, no podemos hacer nada con ella. Necesitamos que nos la traspase o al menos que ponga a F como copropietario. Estrategia: hacerlo sentir culpable por no incluirnos en decisiones familiares. Leí esas líneas 3 veces. 4. 5. Cada palabra era una puñalada, pero una puñalada limpia, quirúrgica, que cortaba la niebla de autoengaño en la que había estado viviendo. Cerré el cuaderno exactamente como lo había encontrado. Salí del cuarto sin hacer ruido, como si alguien pudiera estar observándome, aunque sabía que estaba completamente solo. Bajé las escaleras despacio,
aferrándome al barandal porque mis piernas temblaban de una forma que no tenía nada que ver con la edad y todo que ver con la traición. Me serví un vaso de agua en la cocina. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre el mostrador de granito que había elegido personalmente, pensando en cuánto le gustaría a Flavio tener una cocina así algún día, pensando en todas las comidas familiares que prepararíamos juntos aquí. Me senté en uno de los bancos altos junto a la barra de la cocina y dejé que todo se asentara. El plan de Claribel. Las búsquedas de Federico sobre rentar propiedades. La indiferencia de Flavio. Todo formaba un cuadro que yo me había negado ver porque ver significaba aceptar que mi hijo, el niño que cargué en hombros, el muchacho al que le pagué la universidad trabajando hasta que me dolían los huesos, ese hombre ya no me amaba. Tal vez nunca me había amado. Tal vez solo había amado lo que yo podía darle. Pasé el resto de esa tarde sentado en la terraza trasera de la casa, mirando el lago sin realmente verlo. El sol pegaba fuerte contra mi rostro pero no me moví, no busqué sombra, no hice nada más que quedarme ahí como una estatua de sal, procesando lo que había leído en ese cuaderno, dejando que las palabras de Claribel se grabaran en mi cerebro como hierro caliente sobre piel. Estrategia. Esa palabra seguía resonando en mi cabeza. Ella había usado la palabra estrategia para referirse a cómo manipularme. Como si yo fuera un problema empresarial que resolver, un obstáculo que sortear, una pieza en un tablero de ajedrez que había que mover con cuidado hasta ponerla donde ellos querían. Escuché la camioneta regresar alrededor de las 7 de la tarde. Las voces llegaron antes que ellos, risas y conversaciones animadas sobre las cosas que habían comprado en el pueblo, sobre el restaurante donde habían almorzado, sobre lo pintoresco que era todo. Entraron a la casa cargando bolsas, muchas bolsas, de esas tiendas de artesanías caras donde venden cosas inútiles a precios inflados para turistas que no saben distinguir entre arte verdadero y producción en masa disfrazada de hecho a mano. Claribel me vio en la terraza a través de la ventana y me saludó con la mano, con esa sonrisa amplia y falsa que ahora podía leer como el libro abierto que siempre había sido. Yo levanté la mano en respuesta, un gesto automático, vacío, el tipo de cortesía que uno ofrece porque es lo que se espera, no porque signifique algo real. Flavio ni siquiera volteó hacia donde yo estaba. Simplemente siguió subiendo las escaleras con sus bolsas, con su esposa, desapareciendo en ese cuarto del tercer piso donde habían planeado cómo quitarme lo que era mío. Ernestina salió a la terraza unos minutos después, cargando una copa de vino blanco que probablemente había sacado de la cava que yo había surtido especialmente para este viaje. Se sentó en la silla junto a la mía sin pedir permiso, como si fuera la dueña del lugar, como si tuviera todo el derecho del mundo de ocupar este espacio que yo había creado con mi dinero y mi sudor. «Qué bonito está el atardecer aquí», dijo, tomando un sorbo de su vino, mirando hacia el lago con esa expresión de satisfacción de alguien que está disfrutando de algo que no le costó absolutamente nada conseguir. «Hiciste una excelente compra con esta propiedad, Isauro. De verdad que sí. Es un lugar hermoso para que la familia se reúna». La familia. Esa palabra otra vez. Esa palabra que estaban usando como escudo, como justificación, como si el simple hecho de ser familia les diera derecho a todo lo mío, a mi casa, a mi dinero, a mi dignidad. Gracias, fue todo lo que dije, porque no confiaba en mi voz para decir más sin quebrarse, sin revelar todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba descubriendo sobre estas personas que supuestamente me querían. «Sabes», continuó Ernestina, acomodándose en la silla, cruzando las piernas con esa elegancia estudiada de las mujeres que nunca han tenido que trabajar duro por nada, «Federico y yo estábamos comentando que sería bueno que pensaras en el futuro de esta propiedad. Ya sabes, a tu edad, uno tiene que empezar a planear estas cosas. Asegurarse de que todo esté en orden para cuando ya no estés. Cuando ya no estés». No dijo si algo te pasa. No dijo en muchos años. Dijo cuando ya no estés, como si mi muerte fuera un hecho inminente del que había que ocuparse, como si yo fuera un problema administrativo pendiente de resolver. «Todavía no estoy muerto», respondí, y esta vez no pude ocultar el filo en mi voz, esa rabia que estaba empezando a crecer dentro de mí como una planta venenosa que había estado esperando el momento correcto para brotar. Ella se rió, una risa nerviosa que intentaba suavizar la tensión que acababa de crear. «Ay, claro que no, no quise decir eso», dijo rápidamente, tomando otro sorbo largo de su vino. «Solo digo que es inteligente planear. Federico siempre dice que la gente que no planea es la gente que deja a sus familias en problemas legales después. Herencias mal hechas, peleas entre hermanos, ese tipo de cosas. Aunque bueno, en tu caso solo tienes a Flavio, así que supongo que es más simple». Simple. Como si regalar todo lo que había construido en mi vida fuera algo simple.
Como si entregarle a mi hijo una propiedad que había comprado con décadas de sacrificio fuera tan fácil como firmar un papel y olvidarme del asunto. Ya lo pensaré, dije, levantándome de la silla porque no podía seguir sentado al lado de esta mujer sin decirle exactamente lo que pensaba de ella y de su familia parásita. Con permiso. Entré a la casa y fui directamente al baño del primer piso, el único espacio donde podía estar solo sin que pareciera sospechoso. Me encerré, abrí el grifo del lavabo para disimular cualquier sonido, y me quedé ahí parado mirándome en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada era viejo. Más viejo de lo que recordaba. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, canas en las cejas, manchas de edad en las manos que se aferraban al borde del lavabo. Pero lo que más me impactó fue la expresión en mis ojos. Había derrota ahí, cansancio, resignación, y algo más. Algo nuevo que no había visto antes en mi propio reflejo. Había rabia. La cena de esa noche fue un teatro absurdo donde todos actuábamos nuestros papeles asignados. Federico asó carne en la parrilla del patio, usando los utensilios caros que yo había comprado, el carbón que yo había traído, la carne que yo había pagado. Ernestina preparó una ensalada en mi cocina con verduras de mi refrigerador. Claribel puso la mesa con mis platos nuevos, mis cubiertos de acero inoxidable, mis servilletas de tela. Y yo me senté en la punta de la mesa, en mi propia casa, sintiéndome como un invitado que había llegado sin avisar y al que toleraban por cortesía. Flavio habló durante toda la cena sobre un proyecto nuevo en su trabajo, sobre cómo estaba considerando pedir un ascenso, sobre sus planes para comprar una casa más grande el próximo año. Hablaba con animación, con ese entusiasmo que rara vez mostraba cuando estaba conmigo, dirigiéndose principalmente a Federico, buscando la aprobación de su suegro de una forma que nunca había buscado la mía. Estaba pensando, dijo Claribel en algún momento entre el plato principal y el postre, que sería lindo si pudiéramos venir aquí más seguido. Tal vez una vez al mes. Convertirlo en una tradición familiar. Una tradición familiar. En mi casa. Usando mis cosas. Durmiendo en mis camas mientras yo ocupaba el sofá. Eso sería hermoso, respondió Ernestina inmediatamente, como si ya estuvieran planeando el calendario completo del próximo año. Nosotros también podríamos venir, ¿verdad, Federico? Los fines de semana largos por lo menos. Federico asintió mientras cortaba su carne, masticaba, tragaba. Habría que ver el tema de las llaves, dijo de forma casual, como si estuviera comentando sobre el clima. Para que no tengamos que estar coordinando con Isauro cada vez que queramos venir. Él podría darnos copias, ¿no? Total, es una casa familiar. Todos me miraron entonces. Esperando que dijera que sí, que por supuesto, que para eso había comprado esta casa, para que ellos vinieran cuando quisieran, usaran lo que quisieran, se sintieran dueños de lo que yo había pagado. Lo pensaré, dije por segunda vez ese día, y vi el destello de irritación que cruzó el rostro de Claribel, tan rápido que alguien que no estuviera prestando atención se lo habría perdido. Pero yo estaba prestando atención. A todo. Esa noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, yo me quedé en la sala otra vez, acostado en ese sofá que se estaba convirtiendo en mi cama permanente. Pero esta vez no intenté dormir. En lugar de eso, saqué mi teléfono y empecé a investigar. Busqué información sobre derechos de propiedad, sobre herencias, sobre cómo proteger bienes de familiares que intentan apropiarse de ellos. Leí artículos sobre manipulación familiar, sobre hijos adultos que ven a sus padres como cajeros automáticos, sobre nueras que se casan por interés y convierten a sus esposos contra sus propias familias. Cada artículo que leía era como mirarme en un espejo. Cada caso que describían era mi caso. Cada advertencia que daban era una advertencia que yo había ignorado durante años porque quería creer que mi familia era diferente, que mi hijo me amaba por lo que yo era y no solo por lo que yo podía darle. A las 3 de la madrugada encontré el número de teléfono del abogado Morales. Lo había guardado hace meses, cuando un compañero de trabajo me había recomendado consultarlo por un asunto de testamento que nunca llegué a concretar porque la idea de planear mi muerte me deprimía demasiado. Ahora ya no me deprimía. Ahora me parecía urgente, necesario, la única forma de asegurarme de que todo lo que había construido no terminara en manos de personas que no lo valoraban, que solo veían dólares donde yo había puesto amor. Marqué el número. Obviamente a esa hora solo llegué al buzón de voz. El lunes por la mañana salí de la casa antes de que cualquiera de ellos despertara. Eran las 6 cuando me subí a mi auto viejo, ese vehículo del 2005 con el asiento del conductor gastado y el aire acondicionado que solo funcionaba cuando quería. Manejé las 2 horas de regreso a la ciudad con las ventanas abiertas porque el calor ya empezaba a apretar,
escuchando el ruido del motor que necesitaba mantenimiento desde hacía meses pero que nunca había arreglado porque ese dinero siempre había tenido un destino mejor, siempre había algo más importante en que gastarlo, siempre había alguna necesidad de Flavio que atender. Llegué a la oficina del abogado Morales a las 8:30 de la mañana. Estaba ubicada en un edificio viejo del centro, tercer piso, sin elevador. Subí las escaleras despacio porque mis rodillas protestaban con cada escalón, aferrándome al barandal de metal que estaba tibio por el sol que entraba por las ventanas polvorientas del edificio. La recepcionista era una mujer de unos 50 años con lentes de lectura colgando de una cadena dorada alrededor del cuello. Me sonrió cuando entré, una sonrisa genuina que me tomó por sorpresa después de días de sonrisas falsas y miradas que me atravesaban como si yo fuera transparente. «Buenos días, señor Velasco», dijo, revisando una agenda sobre su escritorio. «El licenciado Morales lo está esperando. Puede pasar por esa puerta». La oficina de Morales era pequeña pero ordenada, con estantes llenos de libros de leyes y carpetas etiquetadas prolijamente. Él era un hombre de unos 60 años, calvo, con bigote gris y una expresión seria pero no fría. Me ofreció la mano cuando entré y su apretón fue firme, el tipo de apretón de manos de alguien que ha pasado décadas tratando con gente en problemas y ha aprendido a transmitir confianza desde el primer contacto. «Señor Velasco, siéntese por favor», dijo, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Por teléfono me mencionó que tenía una situación urgente que requería asesoría legal. «Cuénteme con calma qué está pasando». Y entonces hice algo que no había hecho en años. Hablé de verdad, sin filtros, sin tratar de proteger la imagen de mi hijo, sin minimizar lo que estaba pasando para hacerlo sonar menos terrible de lo que era. Le conté sobre la casa de vacaciones, sobre cómo había ahorrado durante años para comprarla, sobre cómo pensé que sería un lugar para unir a la familia. Le conté sobre la humillación del sofá, sobre el cuaderno de Claribel, sobre las insinuaciones de Ernestina respecto a planear mi muerte como si fuera un trámite pendiente. Le conté sobre los 42 años de trabajo, sobre la universidad que pagué, sobre los sacrificios que hice pensando que estaba construyendo una relación sólida con mi hijo, solo para descubrir que lo único que construí fue dependencia de un lado y desprecio del otro. Morales me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla, asintiendo de vez en cuando con esa expresión que tienen los abogados cuando están escuchando una historia que probablemente ya han escuchado 1000 veces antes en diferentes versiones. Cuando terminé de hablar, él se reclinó en su silla y juntó las manos sobre el escritorio. «Señor Velasco, lamentablemente lo que usted me cuenta es más común de lo que la gente piensa», dijo con voz pausada, eligiendo sus palabras con cuidado. «Padres que trabajan toda su vida para darles lo mejor a sus hijos, solo para descubrir que sus hijos los ven como recursos a explotar en lugar de personas a quienes respetar. La ley protege la propiedad privada, y afortunadamente usted todavía está en una posición donde puede proteger sus bienes antes de que sea demasiado tarde». Sacó una carpeta de uno de sus cajones y la abrió sobre el escritorio. «Primero necesito que me diga exactamente a nombre de quién está la propiedad de la casa de vacaciones. ¿Solo suyo? ¿Está su hijo como copropietario? ¿Hay algún tipo de fideicomiso o documento legal que involucre a otras personas?» «Está solo a mi nombre», respondí, sintiendo un pequeño alivio al decir esas palabras en voz alta. Cuando la compré, el vendedor me preguntó si quería agregar a alguien más al título de propiedad, pero yo dije que no. Pensé que podría hacerlo después si quería, pero de momento quería que estuviera solo a mi nombre. Morales asintió con aprobación. «Esa fue una decisión muy inteligente, aunque haya sido por accidente o intuición», dijo, escribiendo algo en su libreta. «Si hubiera puesto a su hijo como copropietario, ahora estaríamos en una situación mucho más complicada. Pero dado que la casa está exclusivamente a su nombre, usted tiene control total sobre ella. Puede decidir quién entra, quién se queda, y puede sacar a quien usted quiera sin necesidad de justificación legal». Me explicó entonces sobre los derechos de propiedad privada, sobre cómo el hecho de que yo fuera el único dueño me daba autoridad absoluta sobre esa casa. Me habló sobre testamentos, sobre cómo podía redactar uno que específicamente excluyera a personas que quisiera excluir, sobre cómo podía poner condiciones para cualquier herencia futura. «También necesitamos revisar si usted tiene otros bienes compartidos con su hijo», continuó Morales, sacando un formulario en blanco. «Cuentas bancarias conjuntas, propiedades a nombre de ambos, inversiones, cualquier cosa donde él tenga acceso legal a sus recursos». Pensé en mi cuenta de ahorros principal, esa donde había acumulado el dinero para la casa. Flavio no estaba en esa cuenta, nunca lo había agregado. Pero había otra cuenta, una más vieja,
que había abierto cuando él tenía 18 años con la intención de enseñarle sobre finanzas personales. Esa cuenta sí estaba a nombre de ambos, aunque hacía años que no la usábamos. Hay una cuenta conjunta, admití, sintiéndome idiota por haber dejado ese cabo suelto. Tiene como $3,000. La abrimos hace años, pero ya casi no la uso. Necesita cerrar esa cuenta inmediatamente, dijo Morales con firmeza, subrayando algo en sus notas. O al menos retirar su dinero y abrir una nueva cuenta solo a su nombre. Mientras esa cuenta exista con ambos nombres, su hijo tiene derecho legal de retirar todo el dinero sin su permiso. He visto casos donde hijos retiran los ahorros completos de sus padres el mismo día que tienen una pelea, dejándolos sin nada. La imagen de Flavio vaciando esa cuenta, tomando esos $3,000 que yo había puesto ahí centavo por centavo, me revolvió el estómago. $3,000 no era mucho para él ahora, con su trabajo bien pagado y su estilo de vida cómodo. Pero para mí representaban meses de ahorro, de no comprar cosas que necesitaba, de arreglar mi auto yo mismo en lugar de llevarlo al mecánico. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada aspecto de mi situación financiera. Morales me hizo preguntas que nunca me había hecho a mí mismo, preguntas sobre qué pasaría con mis bienes cuando yo muriera, sobre si tenía un plan para mi vejez, sobre si había considerado la posibilidad de que mi hijo intentara declararme incompetente para tomar el control de mis finanzas. Esa última parte me heló la sangre. La idea de que Flavio pudiera llegar al punto de intentar declararme mentalmente incapaz solo para quedarse con mi dinero me pareció demasiado cruel, demasiado calculado, demasiado malvado incluso para él. Pero Morales me aseguró que había visto casos así, que hijos desesperados por heredar antes de tiempo habían llegado a extremos increíbles, incluyendo intentar que sus padres fueran declarados incompetentes con la ayuda de doctores corruptos o evaluaciones psicológicas manipuladas. No digo que su hijo vaya a hacer eso, aclaró Morales, viendo probablemente la expresión de horror en mi rostro. Pero digo que necesita protegerse. Necesita poner sus documentos en orden, tener un testamento claro, designar un poder notarial a alguien de confianza que no sea su hijo, básicamente crear una estructura legal que haga imposible que alguien tome ventaja de usted. Me entregó una lista de documentos que necesitaba reunir para nuestra próxima cita. Escrituras de la casa de vacaciones, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, cualquier documento que probara que bienes tenía a mi nombre. También me dio el nombre de un contador de su confianza que podía ayudarme a revisar si había alguna irregularidad en mis finanzas que yo no hubiera notado. Y respecto a la situación inmediata en la casa de vacaciones, dijo Morales mientras yo guardaba todos los papeles que me había dado en una carpeta manila que olía a nuevo, usted tiene todo el derecho de pedirles que se vayan. Es su propiedad privada. No necesita dar explicaciones ni justificaciones. Puede simplemente decirles que necesita que desocupen la casa y ellos están legalmente obligados a irse. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una claridad mental que no había tenido en años. El plan estaba tomando forma. No iba a ser ruidoso ni dramático. No iba a involucrar gritos ni peleas. Iba a ser frío, legal, irrefutable. Iba a ser justicia silenciosa. Antes de regresar a la casa del lago, hice otra parada. Fui al banco donde tenía la cuenta conjunta con Flavio. La ejecutiva que me atendió era joven, tal vez de la edad de mi hijo, y me miró con esa mezcla de pena y profesionalismo cuando le expliqué que quería cerrar la cuenta y transferir todo el dinero a una cuenta nueva solo a mi nombre. ¿Está seguro, señor Velasco?, preguntó, tecleando en su computadora. Esta cuenta tiene más de 20 años de antigüedad. Una vez que la cierre, no podrá recuperar el historial. Estoy completamente seguro, respondí, firmando los formularios que me presentó. Regresé a la casa del lago ese mismo lunes por la tarde, alrededor de las 6. El viaje de vuelta fue diferente al de la mañana. Esta vez no iba con el peso de la incertidumbre aplastándome el pecho, no iba como un hombre derrotado que huye para lamerse las heridas en privado. Iba con un propósito claro, con documentos legales en mi carpeta, con números de teléfono de abogados y contadores, con un plan que había empezado a tomar forma en esa oficina del tercer piso donde un hombre calvo con bigote gris me había enseñado que todavía tenía poder, que todavía tenía control sobre mi propia vida. Cuando llegué, encontré la casa en plena actividad. La camioneta de Flavio estaba estacionada en el camino de entrada junto al auto de Federico. Podía escuchar música saliendo de la terraza trasera, risas, el sonido de vasos chocando en un brindis. Me quedé sentado en mi auto por un momento, mirando esa escena a través del parabrisas sucio, observando las luces cálidas que salían de las ventanas de mi casa, escuchando la alegría de gente que celebraba en un espacio que yo había creado pero del cual me habían excluido sistemáticamente. Cuando entré por la puerta principal,
Nadie vino a saludarme. Nadie preguntó dónde había estado todo el día, si había comido, si estaba bien. Simplemente continué siendo invisible, un fantasma que habitaba los márgenes de su celebración. Dejé mi carpeta con los documentos del abogado en el closet del recibidor, escondida detrás de unos abrigos que había traído por si acaso hacía frío por las noches, aunque estábamos en pleno verano y el frío era lo último que uno esperaba en este lugar. Salí a la terraza donde estaban todos reunidos. Claribel había preparado una tabla de quesos que probablemente había comprado con mi dinero en alguna de sus excursiones al pueblo. Ernestina estaba sentada en una de las sillas de mimbre que yo había elegido pensando en tardes tranquilas leyendo un libro, pero ahora ella ocupaba ese espacio bebiendo vino rosado de una copa que sostenía con esos dedos llenos de anillos caros que nunca habían conocido un día de trabajo duro. Federico estaba explicándole algo a Flavio sobre inversiones, moviendo las manos mientras hablaba con esa autoridad que tienen los hombres que heredaron su dinero y ahora creen que son genios financieros porque no lo han perdido todavía. Mi hijo lo escuchaba con atención, asintiendo, haciendo preguntas, buscando esa validación masculina que aparentemente nunca había encontrado en mí, o que tal vez había dejado de buscar en mí el día que decidió que yo ya no tenía nada más que enseñarle. «Papá, ya llegaste», dijo Flavio cuando finalmente notó mi presencia, pero fue más una observación que un saludo, más un reconocimiento de un hecho objetivo que una expresión de alegría por verme. «¿Dónde andabas?». Podría haberle dicho la verdad. Podría haber dicho que había manejado 2 horas para ver a un abogado, que había pasado la mañana planeando cómo protegerme de él y de su esposa manipuladora, que había cerrado una cuenta bancaria para evitar que me robara. Pero no lo hice. Todavía no era el momento de revelar mis cartas. Tuve que regresar a la ciudad por unos asuntos, respondí de forma vaga, sirviéndome agua de la jarra que estaba sobre la mesa. Cosas pendientes que necesitaba resolver. Claribel intercambió una mirada rápida con su madre, una de esas comunicaciones silenciosas que las mujeres dominan y que los hombres generalmente no logran descifrar, pero yo estaba aprendiendo a leer esas señales. Estaba desarrollando una nueva habilidad para detectar las corrientes subterráneas de manipulación que fluían constantemente en las interacciones de esta familia. «Qué raro que no nos dijeras que ibas a salir», comentó Claribel con esa voz que sonaba casual pero que llevaba un filo de reproche apenas perceptible. «Hubiéramos ido contigo si necesitabas hacer mandados. O te hubiéramos acompañado al menos». Mentira. No me habrían acompañado. Lo que realmente le molestaba era que yo hubiera hecho algo sin consultarles, que hubiera salido de la casa sin pedir permiso como el prisionero obediente que esperaban que fuera. No quise molestarlos, dije, tomando un trozo de queso de la tabla sin siquiera tener hambre, solo para hacer algo con las manos, para tener una razón de estar ahí que no fuera simplemente pararme como un idiota mientras ellos continuaban con su fiesta. Sé que están de vacaciones y no quería arruinar sus planes. Esa noche cenamos pasta que Claribel había preparado en mi cocina usando ingredientes que yo había comprado. Era buena cocinera, tenía que admitirlo. La salsa estaba bien sazonada, la pasta al dente, todo presentado en los platos blancos que yo había elegido porque me parecieron elegantes y versátiles. Pero cada bocado me sabía a ceniza, cada sorbo de agua se sentía como tragar piedras. Federico dominó la conversación durante toda la cena, hablando sobre sus viajes recientes a Europa, sobre los hoteles de 5 estrellas donde se habían hospedado, sobre los restaurantes con estrellas Michelin donde habían comido. Ernestina complementaba sus historias con detalles sobre las compras que había hecho en París, sobre los zapatos italianos que había encontrado en una boutique de Roma, sobre lo maravilloso que era viajar cuando uno tenía el dinero para hacerlo bien. El mensaje implícito era claro. Ellos vivían en un nivel diferente al mío. Ellos eran gente de mundo, sofisticada, acostumbrada a lo mejor. Y yo era apenas un trabajador jubilado con una casa modesta y un auto viejo, alguien que había tenido suerte de poder comprar esta propiedad pero que claramente no pertenecía al mismo círculo social que ellos. Flavio absorbía cada palabra como una esponja, haciendo preguntas sobre los lugares que habían visitado, tomando notas mentales sobre restaurantes que quería visitar algún día, hoteles donde quería hospedarse cuando él también tuviera el dinero para esos lujos. Hablaba de sus planes futuros con Claribel, de cómo querían viajar más, conocer el mundo, vivir experiencias que valieran la pena recordar. Nunca mencionó viajar conmigo. Nunca sugirió que tal vez podríamos hacer un viaje juntos algún día, padre e hijo, crear nuestras propias memorias. Yo simplemente no existía en ese futuro brillante que él estaba imaginando junto a su esposa y sus suegros sofisticados. Después de la cena me retiré a la sala, a mi sofá, mientras ellos se quedaban en la terraza bebiendo más vino y riendo de chistes que yo no escuchaba desde mi exilio voluntario.
Saqué mi teléfono y revisé los mensajes que el abogado Morales me había enviado durante el día. Me había mandado una lista de preguntas adicionales sobre mi situación financiera, junto con el contacto del contador que había mencionado en nuestra reunión. También me había enviado un enlace a un artículo sobre abuso financiero de adultos mayores por parte de familiares. Lo leí completo, cada palabra, cada estadística alarmante sobre cuántos padres ancianos son víctimas de robo y manipulación por parte de sus propios hijos. Cada caso descrito en ese artículo podría haber sido el mío. Padres que trabajaron toda su vida solo para que sus hijos los dejaran sin nada en sus últimos años. Padres que firmaron documentos sin leer porque confiaban en sus hijos. Padres que terminaron en asilos baratos mientras sus hijos vivían en las casas que ellos habían pagado. No iba a ser una estadística más. No iba a ser otro viejo tonto que murió pobre después de haber hecho rico a su hijo ingrato. El martes por la mañana desperté temprano otra vez, pero esta vez no me fui de la casa. Me quedé en la cocina preparando café, observando por la ventana cómo el sol salía sobre el lago, pintando el agua de tonos naranjas y rosados que habrían sido hermosos si mi corazón no hubiera estado tan lleno de amargura. Claribel fue la primera en bajar, envuelta en una bata de seda que probablemente costaba más que mi renta mensual cuando Flavio era niño y vivíamos en ese departamento pequeño con goteras en el techo. Se veía descansada, fresca, como alguien que había dormido en una cama cómoda sin preocupaciones ni dolores de espalda. «Buenos días, suegro», dijo con esa dulzura ensayada que me provocaba náuseas. «¿Qué madrugador eres? ¿No pudiste dormir bien?». La pregunta llevaba veneno escondido. Ella sabía perfectamente que yo no podía dormir bien en un maldito sofá. Ella era quien había orquestado toda esta humillación. Y ahora estaba ahí parada en mi cocina, fingiendo preocupación, jugando su papel de nuera considerada. «Dormí lo suficiente», respondí sin mirarla, concentrándome en servir mi café en una taza que había comprado yo mismo, en mi propia casa, donde supuestamente debería sentirme cómodo pero en cambio me sentía como un intruso. Ella se sirvió café también y se sentó en el banco junto a la barra de la cocina, cruzando las piernas, mirándome con esos ojos verdes que sabía usar como armas cuando convenía. «Sabes, Isauro, he estado pensando», comenzó, y yo supe inmediatamente que lo que venía no me iba a gustar. «Esta casa es realmente especial. Tiene mucho potencial». Federico estaba comentando que propiedades como esta se pueden rentar por muy buen dinero durante la temporada alta. Hay gente que paga hasta $3,000 por semana por una casa junto al lago. $3,000 por semana. Había empezado. El plan que había leído en su cuaderno estaba desarrollándose justo frente a mis ojos, sin sutileza, sin vergüenza. «No compré esta casa para rentarla», dije firmemente, poniendo mi taza sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. «La compré para la familia». «Exactamente», respondió ella rápidamente, como si yo hubiera dicho exactamente lo que ella esperaba que dijera. «Para la familia. Y sería bueno para toda la familia si esta propiedad generara ingresos en lugar de solo gastar». No respondí a Claribel en ese momento. Simplemente tomé mi café, subí a darme una ducha en el baño compartido del primer piso donde había dejado mis cosas de aseo acomodadas en una esquina pequeña del gabinete mientras los demás ocupaban los baños completos de las habitaciones principales, y me preparé mentalmente para lo que iba a hacer. Ese miércoles por la mañana los reuní a todos en la sala. Eran las 10 cuando bajaron finalmente, todavía en pijamas caros y batas de diseñador, con esa expresión de gente que no tiene preocupaciones reales en la vida porque siempre hay alguien más resolviendo sus problemas, pagando sus cuentas, facilitándoles la existencia. Flavio fue el último en aparecer, bostezando, revisando su teléfono como siempre, probablemente contestando correos del trabajo o revisando sus redes sociales donde seguramente había estado publicando fotos de esta casa hermosa junto al lago, presumiendo una vida que parecía perfecta desde afuera pero que estaba podrida por dentro. «¿Qué pasa, papá?», preguntó con ese tono ligeramente irritado de alguien a quien han interrumpido en algo importante, aunque lo único importante que estaba haciendo era perder tiempo en su teléfono. «Dijiste que necesitabas hablar con todos». Me paré frente a ellos. Los 5 sentados en los sillones que yo había comprado, en la sala que yo había diseñado, bebiendo café que yo había preparado, en la casa que llevaba mi nombre en la escritura y solo mi nombre. Los miré uno por uno. Federico con su expresión de superioridad apenas disimulada. Ernestina con esa sonrisa condescendiente que nunca abandonaba su rostro. Claribel con los brazos cruzados, ya a la defensiva aunque todavía no había dicho nada. Y Flavio, mi hijo, mirándome con impaciencia, esperando que terminara rápido para poder volver a su vida donde yo era apenas un inconveniente ocasional.
Necesito que todos empaquen sus cosas y desocupen la casa hoy mismo, dije con voz calmada, sin gritar, sin dramatismo, solo exponiendo un hecho simple de la forma más directa posible. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el reloj de pared que había comprado en una tienda de antigüedades, el tic-tac constante que de repente sonaba ensordecedor en medio de ese silencio donde 5 personas procesaban lo que acababa de decir. Claribel fue la primera en reaccionar, soltando una risa nerviosa que intentaba sonar como si yo hubiera hecho una broma de mal gusto. «Ay, suegro, no entiendo. ¿Desocupar? Pero si apenas llevamos una semana aquí. Pensé que íbamos a quedarnos 2 semanas completas», dijo, mirando a Flavio en busca de apoyo, esperando que él interviniera y arreglara esta situación incómoda como siempre hacía cuando yo intentaba poner límites. «Esta es mi casa», continué, manteniendo mi voz firme aunque por dentro sentía que el corazón me latía tan fuerte que todos debían poder escucharlo. «Está a mi nombre. Solo a mi nombre. Y he decidido que necesito este espacio para mí solo. Así que les pido, con todo respeto, que empaquen y se vayan antes del mediodía». Federico se levantó del sillón, con esa postura de hombre acostumbrado a tomar control de situaciones, acostumbrado a que la gente haga lo que él dice porque tiene dinero y presencia. «Isauro, creo que está siendo un poco irracional», dijo con voz condescendiente, como si estuviera hablándole a un niño que hace un berrinche. «Entiendo que tal vez te sientas un poco excluido o algo así, pero echar a tu propia familia de la casa es una reacción exagerada. Podemos conversar esto como adultos, encontrar una solución que funcione para todos. Una solución que funcione para todos». Eso significaba una solución donde yo seguía durmiendo en el sofá mientras ellos ocupaban los mejores cuartos. Una solución donde yo seguía siendo invisible mientras ellos disfrutaban de mi propiedad. Una solución donde yo cedía, como siempre había cedido, porque confrontar era incómodo y mantener la paz era más importante que mantener mi dignidad. «No es una discusión», dije, sacando de mi bolsillo los documentos que había traído de la oficina del abogado Morales. «Aquí está la escritura de la propiedad. Como pueden ver, solo aparece mi nombre. No hay copropietarios. No hay ningún acuerdo legal que les dé derecho a estar aquí. Están en mi casa porque yo los invité, y ahora estoy retirando esa invitación». Le extendí los papeles a Flavio. Él los tomó con manos que temblaban ligeramente, sus ojos recorriendo las líneas impresas, buscando alguna trampa, algún error, algo que pudiera usar en su favor. Pero no había nada. Todo estaba perfectamente claro y legal. Claribel se levantó de golpe, su rostro transformándose de la dulzura falsa a algo mucho más real, mucho más feo. «Esto es ridículo», dijo con voz alta, ya sin molestarse en esconder su verdadera naturaleza. «¿Nos vas a echar así nada más? ¿Después de que pasamos una semana entera aquí? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?». Esa última frase casi me hace reír. Todo lo que habían hecho por mí. Me preguntaba qué exactamente creía ella que habían hecho por mí además de ignorarme, humillarme y planear cómo quedarse con mi propiedad. «¿Qué han hecho por mí exactamente, Claribel?», pregunté, y esta vez dejé que un poco de mi rabia filtrara en mi voz. «¿Mandarme a dormir en el sofá de mi propia casa? ¿Planear cómo convencer a mi hijo de que me quite esta propiedad? Sí, leí tu cuaderno. Vi tus notas sobre estrategias para manipularme». Su rostro palideció. Flavio la miró confundido, sin entender de qué estaba hablando, pero ella sabía perfectamente a qué me refería. «Tú entraste a mi habitación», dijo acusadoramente, como si yo fuera el villano de esta historia por haber descubierto su plan. «Violaste mi privacidad». «Tú estás en mi casa», respondí fríamente. «No tienes privacidad aquí. Y definitivamente no tienes derecho a planear cómo robarme mientras finges ser parte de mi familia». Ernestina intervino entonces, usando ese tono maternal que seguramente funcionaba con otra gente pero que conmigo ya no tenía ningún efecto. «Isauro, por favor, cálmate. Estás malinterpretando las cosas». Claribel solo estaba pensando en el futuro de la familia, en cómo maximizar los recursos para el bien de todos. No hay nada malo en eso. El bien de todos. Como si mi bienestar contara como parte de ese todos. Como si mis años de trabajo, mis sacrificios, mi dinero, fueran recursos comunales que ellos tenían derecho a administrar como quisieran. Flavio finalmente habló, y su voz sonaba diferente, menos segura, casi asustada. «Papá, esto es un malentendido. Claribel nunca quiso robarte nada. Solo estábamos hablando de posibilidades futuras, de planificación familiar. Eso es todo». Lo miré a los ojos, a esos ojos que una vez me miraron con amor cuando era niño, cuando yo era su héroe,
cuando cargar con él en mis hombros era el mejor momento de mi semana. Flavio, durante una semana me dejaste dormir en un sofá en la casa que yo pagué. No dijiste nada cuando tu esposa le dio los mejores cuartos a sus padres y me trató como un estorbo. No me defendiste ni una sola vez. Y ahora me pides que crea que esto es un malentendido. Ya no soy tan ingenuo, hijo. Ya aprendí a ver las cosas como son. Se hizo otro silencio, pero este era diferente. Este era el silencio de gente que sabe que ha perdido, que ha sido descubierta, que ya no puede seguir fingiendo. Federico tomó a Ernestina del brazo. Vámonos, dijo con dignidad herida. No vamos a quedarnos donde claramente no somos bienvenidos. Isauro, lamento que veas las cosas de esta manera. Solo esperábamos pasar tiempo de calidad en familia. No respondí. Solo los observé mientras subían las escaleras para empacar sus cosas. Los observé empacar sus maletas desde la ventana de la sala, viendo cómo cargaban todas las bolsas de compras del pueblo, toda la ropa cara, todos los objetos que habían traído para disfrutar de unas vacaciones en una casa que nunca les perteneció. Federico metió sus cosas en el auto con movimientos bruscos, claramente molesto pero manteniendo esa compostura de hombre que cree estar por encima de los conflictos vulgares. Ernestina subió al vehículo sin mirarme, con la barbilla en alto como si ella fuera la ofendida, como si yo hubiera cometido algún crimen imperdonable al pedirles que salieran de mi propiedad. Claribel fue diferente. Antes de subir a la camioneta de Flavio, se acercó a donde yo estaba parado en el porche, sus ojos verdes llenos de una rabia que ya no intentaba esconder detrás de sonrisas falsas y palabras dulces. Esto no se va a quedar así, Isauro, me dijo con voz baja pero llena de veneno. Flavio es tu único hijo, tu única familia. ¿De verdad crees que puedes vivir el resto de tu vida solo, sin nadie que te cuide cuando seas viejo y enfermo? Porque eso es lo que va a pasar. Vas a terminar solo en algún asilo barato, sin visitas, sin nadie que se preocupe por ti, y entonces vas a recordar este día y te vas a arrepentir. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme dudar, para plantar esa semilla de miedo que tienen todos los padres ancianos de terminar abandonados y olvidados. Hace una semana esas palabras me habrían destrozado, me habrían hecho reconsiderar todo, me habrían empujado a disculparme y rogar que se quedaran. Pero ya no era ese hombre. Prefiero morir solo en un asilo barato que vivir humillado por gente que solo me ve como una fuente de dinero, respondí mirándola directamente a los ojos. Ya tomé mi decisión, Claribel. Y no hay nada que tú o tu familia puedan hacer para cambiarla. Ella apretó los labios, dio media vuelta y subió a la camioneta donde Flavio esperaba con las manos en el volante, mirando hacia adelante, incapaz de mirarme a la cara. Mi hijo, el hombre que había cargado en mis hombros cuando apenas podía caminar, el niño que había abrazado cuando su madre murió prometiéndole que nunca lo abandonaría, ese hombre no tuvo el valor de bajar del auto para hablar conmigo, para intentar arreglar las cosas, para al menos despedirse con dignidad. La camioneta arrancó primero, seguida por el auto de Federico y Ernestina. Los vi alejarse por el camino de tierra hasta que desaparecieron entre los árboles, y solo entonces permití que mis hombros se relajaran, que el aire saliera de mis pulmones en una exhalación larga que había estado conteniendo durante toda esa confrontación. Regresé adentro de la casa y el silencio que me recibió era completamente diferente al silencio de los días anteriores. No era el silencio pesado de la exclusión, no era el silencio de sentirme invisible en mi propio espacio. Era el silencio de la paz, de la propiedad recuperada, de la dignidad restaurada. Caminé por cada habitación lentamente. Subí al cuarto principal donde Ernestina había dormido y abrí las ventanas de par en par para que entrara aire fresco y se llevara cualquier rastro de su perfume caro. Alicé las sábanas de la cama King Size, esa cama que había comprado imaginando que algún día mis nietos vendrían a visitarme y dormirían aquí sintiéndose queridos y bienvenidos. Todavía no tenía nietos, y ahora probablemente nunca los conocería, pero al menos esta cama ya no estaría ocupada por gente que me despreciaba. En el segundo cuarto, el de Federico, encontré olvidado sobre el buró un cuaderno de notas similar al de Claribel. No pude resistir la tentación de abrirlo. Dentro había cálculos sobre cuánto podría valer la casa si la vendían, estimaciones de ganancias si la rentaban durante la temporada alta, planes sobre cómo convencer al viejo tonto de firmar documentos que los beneficiaran. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, la evidencia de una conspiración familiar para despojarme de lo poco que había logrado construir en mi vida. Rompí esas páginas una por una, las hice pedazos pequeños que tiré en el bote de basura de la cocina. No las guardé como evidencia porque ya no las necesitaba. Ya había tomado todas las medidas legales necesarias para protegerme. Esos papeles eran solo basura,
igual que las intenciones de la gente que los había escrito. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Me quedé solo en esa casa grande, durmiendo finalmente en el cuarto principal, despertando con el sol entrando por las ventanas sin cortinas que daban al lago. Preparaba café solo para mí, desayunaba en la terraza sin tener que escuchar conversaciones donde yo no existía, caminaba por la propiedad sin sentir que estorbaba en mi propio espacio. Pero la verdadera prueba llegó el viernes por la noche, cuando mi teléfono comenzó a sonar con insistencia. Era Flavio. No contesté la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. Dejó mensajes de voz que escuché sin devolverle la llamada. En el primer mensaje su voz sonaba molesta, casi exigente, demandando que habláramos sobre lo que había pasado, diciendo que yo había exagerado, que había malinterpretado todo, que estaba siendo irracional y terco. En el segundo mensaje, grabado varias horas después del primero, su tono había cambiado ligeramente. Sonaba menos seguro, más preocupado, preguntando si yo estaba bien, si necesitaba algo, sugiriendo que tal vez podríamos reunirnos a hablar con calma cuando ambos estuviéramos menos alterados. El tercer mensaje llegó el sábado por la mañana. Esta vez Flavio sonaba diferente, su voz quebrada, casi suplicante. Papá, por favor contéstame. Claribel y yo hemos estado hablando, y ella admite que tal vez se pasó de la raya con algunas cosas. Yo también. Sé que no te hemos tratado bien. Sé que merecías más respeto, especialmente en tu propia casa. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. Eres mi papá. Eres mi única familia. No quiero perderte por un malentendido. Escuché ese mensaje 3 veces, buscando sinceridad genuina en sus palabras, tratando de distinguir entre arrepentimiento real y simple miedo a perder acceso a mi dinero. No pude encontrar la respuesta. Tal vez había algo de ambas cosas. Tal vez mi hijo realmente se había dado cuenta de que había cruzado una línea, o tal vez solo estaba asustado de las consecuencias legales y financieras de haberme perdido como fuente de recursos. No devolví la llamada. En lugar de eso, le envié un mensaje de texto corto y directo. Estoy bien. Necesito tiempo. No me busques por ahora. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Cuánto tiempo, papá? ¿Semanas? ¿Meses? Por favor, no me hagas esto. No respondí. Apagué el teléfono y salí a caminar por la orilla del lago, sintiendo el sol de la tarde en mi rostro, escuchando el sonido del agua lamiendo suavemente la costa rocosa, respirando aire que finalmente no estaba contaminado con mentiras y manipulación. Han pasado 3 meses desde ese día en que los eché de mi casa. 3 meses en los que he vivido entre la ciudad y el lago, yendo y viniendo según me da la gana, sin tener que consultar con nadie, sin tener que justificar mis decisiones ante personas que nunca las respetaron de todas formas. El abogado Morales terminó de redactar todos los documentos necesarios. Mi testamento está perfectamente claro ahora, con cláusulas específicas que protegen mis bienes de cualquier intento de manipulación. La casa del lago quedó en un fideicomiso que no puede ser tocado ni vendido sin mi autorización explícita mientras yo viva, y después de mi muerte irá a una fundación que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar. Flavio no recibirá nada de mí que no haya ganado con respeto y dignidad, y hasta ahora no ha ganado ni lo uno ni lo otro. Cerré todas las cuentas compartidas que tenía con mi hijo. Cambié las cerraduras de mi casa en la ciudad y de la casa del lago. Contraté a un contador que revisó cada uno de mis movimientos financieros de los últimos 5 años y descubrió algunas irregularidades pequeñas, retiros que Flavio había hecho de aquella cuenta conjunta vieja sin avisarme, usando el dinero para cosas que nunca me mencionó. No eran cantidades enormes, tal vez unos $2,000 en total durante varios años, pero confirmaban lo que yo ya sabía en mi corazón. Mi hijo había dejado de verme como su padre hace mucho tiempo. Yo era solo un recurso, una fuente de financiamiento, alguien útil mientras tuviera algo que darle. Flavio siguió llamando durante las primeras semanas. Sus mensajes pasaron de la súplica a la rabia, luego de vuelta a la súplica. Claribel también intentó contactarme, enviándome mensajes largos donde se disculpaba por su comportamiento, pero siempre terminaba sugiriendo que yo estaba siendo demasiado duro, que las familias se perdonan, que ella realmente me apreciaba como suegro y quería reconstruir nuestra relación. No respondí ninguno de esos mensajes. El silencio resultó ser mi arma más poderosa, mucho más efectiva que cualquier discurso o confrontación dramática. Cada día que pasaba sin responder era otro día en que ellos entendían que había consecuencias reales para sus acciones, que ya no podían tratarme como basura y esperar que yo simplemente lo aceptara con una sonrisa. Hace 2 semanas recibí una carta física en mi buzón. Era de Flavio,
escrita a mano en papel que reconocí como el mismo tipo que yo le había comprado cuando entró a la universidad, papel caro de buena calidad que él siempre usaba para cosas importantes. La carta era larga, varias páginas donde mi hijo finalmente admitía cosas que nunca había admitido antes. Reconocía que me había tratado mal, que había permitido que Claribel me faltara al respeto, que había estado tan enfocado en impresionar a su familia política que había olvidado todo lo que yo había hecho por él durante su vida. Pedía perdón, no solo por la situación de la casa sino por años de indiferencia, por todas las veces que me hizo sentir invisible, por priorizar a todos menos a mí. Terminaba la carta preguntando si podíamos vernos, tomar un café, intentar reconstruir algo de lo que se había roto entre nosotros. Leí esa carta muchas veces. Busqué señales de manipulación entre las líneas, intenté detectar si era genuina o simplemente otra estrategia para recuperar acceso a mi dinero. Honestamente, todavía no estoy seguro. Tal vez mi hijo realmente se arrepiente. Tal vez finalmente entendió lo que perdió. O tal vez solo está asustado de quedarse sin herencia. No he respondido la carta todavía. La tengo sobre la mesa de la sala de mi casa del lago, donde paso la mayor parte de mis días ahora. La miro cada mañana mientras tomo mi café, preguntándome si algún día estaré listo para responder, si algún día podré perdonar, si algún día confiaré en él nuevamente. Esta mañana desperté temprano, como siempre. Preparé café solo para mí en mi cocina silenciosa. Salí a la terraza y me senté en la misma silla donde Ernestina se había sentado aquella tarde hace 3 meses, cuando me habló de planear mi muerte como si fuera un trámite bancario. El lago estaba tranquilo, reflejando el cielo rosa del amanecer. Un par de patos nadaban cerca de la orilla. Todo estaba en paz, en perfecto silencio, y por primera vez en años ese silencio no me dolía. No era el silencio de la exclusión, sino el silencio de la libertad. Tomé mi teléfono y miré la última foto que tenía guardada de Flavio. Era de hace 5 años, en su graduación universitaria, cuando todavía había esperanza en sus ojos cuando me miraba, cuando todavía yo creía que todo mi sacrificio había valido la pena. Guardé el teléfono sin borrar la foto. Tal vez algún día volvamos a hablarnos. Tal vez algún día él demuestre con acciones y no solo con palabras que realmente lamenta lo que hizo. Tal vez algún día yo pueda perdonarlo sin sentir que estoy traicionándome a mí mismo. Pero hoy no es ese día. Hoy simplemente me quedé sentado en mi terraza, en mi casa, la que pagué con 40 años de trabajo honesto, bebiendo mi café mientras el sol terminaba de salir sobre el lago. No tenía que compartir este momento con nadie que no me respetara. No tenía que sonreír cuando me dolía. No tenía que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Había aprendido algo fundamental en estos meses de soledad. Aprendí que estar solo no es lo mismo que estar abandonado. Aprendí que el silencio puede ser respuesta suficiente cuando las palabras ya no sirven de nada. Aprendí que a veces el amor incondicional que damos como padres se convierte en la prisión que nos destruye, y que está bien poner límites incluso con los hijos que criamos. Aprendí que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor familiar. El sol terminó de salir completamente, iluminando toda la casa con luz dorada. Terminé mi café. Me levanté de la silla y entré a la cocina para prepararme el desayuno. Solo para mí. En mi casa. Donde finalmente, después de 67 años de vivir para otros, había aprendido a vivir para mí mismo. Y eso, descubrí, no necesitaba explicación ni disculpas. Silencio también es respuesta. Y a veces es la respuesta más poderosa de todas.